Nos vamos ahora con nuestro primer análisis del día. Los besos van de la mano de las controversias en la India, donde las demostraciones de afecto en público están mal vistas. El simple hecho de que algunas parejas se besaran en un café en el sur de ese país el mes pasado fue suficiente para que grupos de extrema derecha vandalizaran el establecimiento donde todo ocurrió y se desataran protestas. Pero ahora algunos activistas han decidido contrarrestar con una campaña en Facebook que ya ha recopilado más de 70,000 me gustas. Ahí vemos los besos. La pregunta para que acudan en estos momentos a nuestras redes sociales y nos dejen saber su opinión. ¿Qué piensan de las muestras de afecto como el beso entre parejas en público? Para tratar este tema, contamos con la ayuda de la profesora de Estudios de Asia y África, Ishita Banerjee, del Colegio de México, quien se enlaza con nosotros desde nuestros estudios en esa ciudad. También con nosotros desde la ciudad de Nueva York nos acompaña Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Bienvenidos ambos. Profesora Ishita Banerjee. Gracias. ¿Por qué siguen ofendiendo las muestras de afecto como el beso en algunas culturas como la India? Buenos días. Adelante. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo. Mira, será muy interesante ver desde cuándo llegó a ser esta idea de asceticismo la normatividad superior. Porque vemos a los templos de los siglos XII, XIII, XIV, XV, hay parejas besándose en actos de sexo, todo. Así que es interesantísimo ver por qué y desde cuándo y cómo tenemos esta idea. Y además con la derecha hindú ahora en poder, la vigilancia moral ha crecido tanto que grupitos que la verdad no tienen mucho que hacer en cosas más importantes lo usan o abusan para marcar la frontera interna de la India en contra de la frontera externa, lo cual es completamente falso e incorrecto. O sea que usted no está ni siquiera muy segura de por qué, ni cómo fue, ni cuándo que comenzó a cambiar ese péndulo sobre lo que es la conciencia de los indios y su relación con el afecto, quizá el sexo, habiendo, como está diciendo, en la historia de ese país, esculturas y arte que bueno, pues lo muestra como algo natural y algo abierto. Profesora, a menudo pues reportamos sobre violaciones a los derechos humanos de mujeres en la India, en este espacio, mujeres que son violadas en grupo, que son violentadas en general, y ahora estas protestas, este vandalismo contra parejas que se besan y el establecimiento donde lo hacen, aparentemente pues existe un gran problema con la intimidad actualmente en la India, sino con el sexo en general. Y ¿piensa usted que este péndulo que en estos momentos se encuentra en el lado conservador de la India irá cambiando, que estas protestas como la que se está llevando a cabo en Facebook ayudarán de alguna manera? Yo creo que probablemente sí. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, bueno, creo que probablemente perfectamente. Sí. Bueno, creo que sí, sí va a ayudar un poco, porque el movimiento gay lesbiano también es muy fuerte en la India, entonces hay de todo, ¿no? Es una población enorme, pero por otro lado, esta idea de la moralidad, que no se muestra afecto en público, hay tremenda represión, eso muestra, y regularmente, como usted mencionó, pasan casos de molestación en transporte público y nadie habla nada en contra de eso, ¿no? Entonces, este beso en público para mí es hacer algo como un issue de esto, es completamente, bueno, no tiene sentido, porque ¿por qué no dicen nada contra esta molestación que todas las mujeres en todas las ciudades grandes o pequeñas que usan transporte público han pasado por eso en algún momento u otro, ¿no? Entonces, para mí es buen señal
lo importante será plantear las preguntas bien, ¿no? Y no es solamente del derecho del individuo, derecho de expresión o de afecto y todo eso, pero hablar en contra de esta tremenda represión que se ha llevado a cabo por décadas ahora en nombre de la moralidad y normatividad. Y les quería mencionar que en 1933 hubo una película que era una producción como combinada de India, Alemania y Inglaterra, donde hubo una escena del beso por 4 minutos en 1933. Así que no es el primer caso, para nada. El beso y ahora no es nada nuevo. De Mumbai. No, claro, para el beso nada. no es nada nuevo y en ninguna cultura. Bien, vamos con nuestro próximo invitado, Javier Elaje. ¿Qué nos puedes decir sobre las leyes contra la obscenidad en la India comparada con leyes en Estados Unidos, América Latina, por ejemplo? Mire, en la India, por ese tema cultural, las leyes contra la obscenidad tienden a ser interpretadas de manera mucho más restrictiva en comparación con Occidente en general, es decir, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y América Latina. La mayoría de los países tienen leyes que penan la obscenidad o los actos sexuales en público, pero tienden a no ser aplicadas o a ser replicadas de manera muy laxa, muy flexible, ¿no? En cambio, en la India esa aplicación se produce de manera más estricta. Sin embargo, ya en el 2008, la Corte Suprema de la India sentó un precedente a este respecto. El artículo 294 pena con hasta 3 meses de cárcel o multas a las personas que estén produciendo actos obscenos en público. Bajo ese artículo se demandó al actor estadounidense Richard Gere, que estaba en la India y había dado un beso a una actriz de Bollywood, que se llama donde están los actrices aglomerados en la India, ¿no? Le había dado un beso en la mejilla, una serie de besos en realidad en la mejilla, y fue demandado en base a ese artículo. Sin embargo, en el 2008 ya la Corte Suprema de Justicia de la India desestimó ese caso diciendo que era un juicio frívolo, que no tenía ningún tipo de méritos y por tanto dejando ver que los besos en público son constitucionalmente protegidos en la India. Por eso es que este caso si es así, Javier, si están protegidos bajo la Constitución de la India, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo es posible que vandalicen un establecimiento, que persigan a las personas que hagan ese tipo de muestra de afecto en público? ¿Cuál es el trasfondo? Se trata de criminalidad callejera a cargo de grupos intolerantes que fuera de la ley agreden a gente que está actuando conforme a la ley. Por eso es que en un Estado de Derecho es muy importante que ahora la respuesta del gobierno, de la Fiscalía, del sistema judicial, sea en contra de esos grupos intolerantes que se esconden bajo el colectivo, actuando en grupo, en pandilla, para agredir a personas que están actuando conforme a sus derechos, ¿no? Entonces, la Fiscalía y los jueces tienen que actuar en esa medida. Lamentablemente no hemos visto eso, lo que hemos visto es más bien un esfuerzo de la Fiscalía de tratar de evitar que se produzca esta protesta masiva y pacífica, donde la gente se piensa besar en público. Ya lo hicieron el domingo pasado y lo van a hacer nuevamente el 7 de diciembre. Ahí se verá si el Estado indio cumple con sus obligaciones conforme a su propia Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Habrá que ver su voluntad. Muchísimas gracias, profesora Ishita Banerjee, también Javier Elaje, por participar con nosotros de este espacio. Es un gusto para mí tenerlos en el programa.